Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, señor secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, bienvenido al Senado de la República. Señor secretario, para formular esta pregunta, usted sabe que no existe una definición jurídica universal en el derecho internacional para definir el terrorismo. Solo existen definiciones regionales. Sin embargo, lo que sí tiene la comunidad internacional son 14 convenciones internacionales y 4 protocolos que definen y tipifican con toda claridad los actos de terrorismo dentro del escenario político mundial. En ese sentido, se ha reconocido, en particular por la Convención de Palermo, que existen 4 tipologías, tanto de organizaciones terroristas que utilizan actos del crimen organizado para su financiamiento, pero también otras que es la de grupos de delincuencia organizada sin relación con el terrorismo, pero que realizan actos terroristas en busca de impunidad y en busca de degradar a la autoridad. Es lo que dice la Convención de Palermo. En ese sentido ha habido 2 casos internacionales muy claros y de países que son amigos y socios comerciales nuestros. Uno, el caso de los atentados dinamiteros en Roma, allá en la década de los 80, perpetrado por la mafia italiana, y por supuesto todos los actos de narcoterrorismo realizados por el cártel de Pablo Escobar en la década de los 90. Eso es lo que nos apura es a plantear qué es un acto terrorista. La Declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que forma parte de la Resolución de Naciones Unidas 4960, establece que por actos terroristas se entienden actos criminales cuya intención sea o haya sido planeados para provocar un estado de terror en el público en general, un grupo de personas o en personas determinadas para propósitos políticos. El artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que fue firmado por México en el 2002, nos ofrece otra definición, que dice: cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente de las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Dicho convenio internacional define por primera vez el acto terrorista, considerándolo a través de su elemento intencional, según un procedimiento y términos que van a ser tomados por acuerdos y recomendaciones posteriores, en particular el Acuerdo Marco de la Unión Europea. Hay que destacar que México no ha incorporado en su legislación el 41% de las cláusulas de este convenio. Si además se analiza la capacidad de implementación de cada una de las cláusulas del mismo, pues llegamos a la conclusión de que México no está en condiciones de cumplir con el 86% de lo estipulado. En este sentido, según las Naciones Unidas, cada nación debería de establecer medidas para congelar sin demora los fondos y otros bienes de los grupos que cometen actos de terrorismo o de los grupos que financian al terrorismo conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del financiamiento de los actos terroristas. Las Naciones Unidas recomiendan tipificar en la legislación doméstica el financiamiento de los terrorismos, pero también el de actos terroristas llevados a cabo por el crimen organizado. Y en ese sentido, tener la posibilidad de tomar medidas para permitir a las autoridades competentes a incautar, a confiscar los bienes que se utilizan o destinadas al financiamiento o dedicadas a los actos terroristas. Creo que un primer paso del Estado mexicano para cumplir estas convenciones y para atender la exigencia de las Naciones Unidas sería la de denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a dichas organizaciones del crimen organizado que han llevado a cabo actos de terrorismo, para que los Estados miembros de la comunidad internacional puedan ejecutar todos los protocolos internacionales que permitirían desmantelar los flujos financieros que alimentan de estas organizaciones y que congelaran sus activos financieros. En ese sentido, y la pregunta muy concreta es, señor canciller,
¿Por qué México no ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los grupos de la delincuencia organizada de nuestro país que han cometido actos violentos que pudieran catalogarse como actos de terrorismo? Esto con el propósito de permitir la efectiva cooperación internacional para identificar, para congelar y para desmantelar los flujos económicos que los financian. Ahí están 4 casos muy particulares que podrían, según estas convenciones, entrar como grupos criminales llevando a cabo actos de terrorismo. Los granadazos de Morelia del 16 de septiembre del 2008, con 7 víctimas. Los coches bomba de Ciudad Juárez de julio del 2010, con 3 víctimas. El atentado e incendio al Casino Royal en Monterrey en agosto de 2011, con 53 personas fallecidas. Y por supuesto, y desde luego, las 6 personas asesinadas y las 43 personas desaparecidas en Ayotzinapa, Guerrero, la semana pasada. Es claro que para combatir la violencia que vive nuestro país es necesario hacer cosas distintas. Combatir las estructuras financieras es la condición sine qua non de una efectiva política contra la delincuencia organizada. Si bien México no tiene todos los mecanismos implementados en su legislación, pues denunciar ante el Consejo de Seguridad a estas organizaciones como perpetradoras de actos de terrorismo permitiría a la comunidad internacional activar los protocolos de combate al financiamiento de estos grupos. La delincuencia organizada en México, nadie lo va a negar, es inminentemente transnacional y por eso la Cancillería y que usted ostenta y su cargo debe de pronunciarse al respecto. Muchas gracias por su respuesta, señor Canciller. Vamos a escuchar la respuesta del secretario compareciente a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario del PRD en voz del senador Zoe Robledo. Muchas gracias, senador Zoe Robledo. Yo creo que el planteamiento de la pregunta es sin ninguna ambigüedad interesante y recoge, yo creo, 2 temas que son muy relevantes y en nuestra legislatura ha venido haciendo un trabajo muy destacado desde que se constituyera, que tiene que ver con la construcción de un marco normativo que permite efectivamente el hacer frente a el lavado de dinero y a la utilización del sistema financiero y más allá del sistema financiero, y de ahí deriva yo creo la aportación que hiciera esta legislatura, de la posibilidad de que la delincuencia organizada utilice también y vulnere el sector real. En términos generales, el derecho internacional ha venido evolucionando justamente para evitar y para coadyuvar con los estados por la vía de buscar impedir que los temas financieros y la economía real sean utilizados para financiar actos delincuenciales y actos de terrorismo. La parte de terrorismo se empieza a desarrollar sobre todo en el derecho internacional a partir de los atentados de septiembre de 2011, previo a lo cual todo el marco normativo que teníamos estaba orientado fundamentalmente al lavado de dinero para organizaciones delincuenciales, en muchas ocasiones vinculadas con narcotráfico. México, como usted comenta, no tenía implementado plenamente estos protocolos. Hacía falta, sobre todo, completar el marco normativo que permitiera blindar al sector real de que fuera vulnerado por unos u otro grupo. La legislación que aquí se aprobara a principios de esta legislatura ayuda a complementar el marco y ayuda a preservar la integridad del sector real de la economía, al tiempo que ya habíamos asegurado el del sector financiero. Aquí es importante también conceptualizar que la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, homicidios y otros tienen su propia tipificación y que las acciones de estas bandas delincuenciales conforme a nuestra norma interna no califican como terrorismo conforme a la definición internacional. Eso implica que la posibilidad de recibir apoyo para el combate del uso de los recursos tiene que hacerse al amparo del marco completo que tenemos en materia de impedir que sector real y sector financiero utilicen cualquiera de estos vehículos para hacerse llegar de recursos. Tenemos ahí un marco completo, lo podemos utilizar, podemos llamar al apoyo del marco internacional sin que implique
como técnicamente no lo es, que lo identifiquemos como terrorismo. Yo creo que es un planteamiento interesante, tendría otras implicaciones, pero hoy tenemos un marco que en materia de delincuencia organizada nos permite actuar domésticamente y en materia internacional, que nos permite cuidar y salvaguardar el sistema financiero y al sector real, pero efectivamente no se cataloga, tiene otras implicaciones como terrorista el acto del que aquí estamos comentando. Ciertamente, insisto, es un planteamiento interesante, pero yo creo que mezcla dos elementos distintos: el terrorismo como definición al amparo internacional para la salvaguardia del sistema real y sistema financiero, y el terrorismo por cuanto acto tipificado en México extremo al cual los actos que usted ha comentado no califican puntualmente. Gracias, señor secretario. Para hacer algún comentario sobre la respuesta del señor secretario, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias. Simplemente, y no estamos de acuerdo en este punto, señor canciller, por dos razones. Déjeme poner un antecedente. Recordemos que en marzo del 2011, en el Congreso norteamericano, un representante del Partido Republicano, Michael McCaul, presentó una iniciativa de ley justamente para clasificar y catalogar como grupos terroristas extranjeros a 6 cárteles de la droga de nuestro país. O sea, el tema ha estado ahí vigente. Sin embargo, el planteamiento que yo le hago no es para que busquemos que se catalogue algún grupo organizado de nuestro país, algún cártel de la droga o algún grupo de la delincuencia como un grupo terrorista, porque efectivamente, y ahí coincido con usted, esto tendría implicaciones muy diferentes. A lo que voy, y permítame hacerlo con este diagrama, a lo que voy es que según la Convención de Palermo, hay 4 tipologías de vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo. No significa que todos los delincuentes organizados sean terroristas, ni que todos los terroristas sean delincuentes organizados. Esto no es un asunto nuestro, este es un asunto de la tipología que ofrece la Convención de Palermo. Están cubiertas ahí. ¿Cuál es el caso número 1? Delincuencia organizada sin terrorismo, de los cuales tenemos muchos ejemplos aquí en nuestro país. El número 2 es al que nosotros nos referimos: delincuencia organizada que comete actos de terrorismo eventuales, no como una práctica, pero que comete actos de terrorismo en búsqueda de 2 objetivos específicos: impunidad y debilitamiento de las instituciones, tipificado en la Convención de Palermo. Por supuesto que existen otros. El número 3, grupos terroristas que se financian con actividad criminal. El número 4, grupos terroristas que intercambian bienes con la delincuencia organizada. Ahí está el caso del tráfico de sustancias químicas y demás. Grupos terroristas sin financiamiento del crimen organizado. Y por supuesto terrorismo individual, que es el caso famoso del Unabomber, que no tenía nada que ver ni con un grupo criminal ni con un grupo terrorista. Nuestro planteamiento no es que se llame o se catalogue a los grupos de la delincuencia organizada mexicana como grupos terroristas. Ese es el planteamiento de un legislador norteamericano. Nuestro planteamiento es que en el Consejo de Seguridad se podría hacer una denuncia de que hay grupos de la delincuencia organizada cometiendo actos que según estas definiciones podrían ser considerados de terrorismo. Es cuanto. Muchas gracias, señor canciller. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto.